Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Hola, ¿qué tal amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una nueva sesión. Desde que el hombre logró dominar la chispa para alumbrar la noche de los tiempos, el fuego ha sido un elemento vital para el devenir del ser humano. Materia preciosa para nuestra supervivencia que nos atrae como nos somete. El fuego da vida y también la quita. Tan benevolente como maldito, su influjo nos ha condicionado y ese poder dual, benefactor y destructivo, se nos muestra con la total luminosidad de su presencia, pero esconde enormes y oscuros secretos. De su misterio y de la atracción que ejerce dicho elemento, nos habla Álvaro Martín en El libro del fuego. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido a Proyecto Terror. ¿Qué tal? Pues un placer estar contigo y con todos los oyentes y hablar del fuego que tanto nos cautiva. Además, de verdad, porque, claro, los que nos movemos en estos ámbitos, se nos viene a la mente, y más durante la lectura de tu libro, no he podido dejar de reflexionar esa típica imagen, ¿no?, de seres humanos alrededor de una hoguera. Y esto es, se puede extrapolar a los orígenes de la humanidad, ¿no? Los hombres metidos en las cavernas, alrededor del fuego, una vez que consiguieron de alguna manera controlarlo o domesticarlo, y traído a tiempos más recientes, pues a esas típicas escenas de campamento, alrededor también del fuego, contando historias de miedo, ¿no? De terror. Sí. Y repito, esta es una reflexión que me ha venido leyendo tu libro. Y claro, yo me imaginaba esas escenas cuando el hombre no había domesticado del todo el fuego, pero sentía una enorme atracción hacia él, ¿no? Cuando lo veía, lo contemplaba en escenarios naturales, como la caída de un rayo, ¿no? Y que de ahí eso fue una evolución y un misterio que se abrió ante los ojos del hombre, ¿no? ¿Cómo conseguir que ese acto, ese elemento, esa presencia ante los ojos del hombre, pues fuese de alguna manera beneficiosa para él mismo? Y tú además en tu libro, editado por Luciérnaga, pues abres con estos temas, ¿no? Los dioses, el alumbramiento del fuego, si se puede decir de esta manera, Álvaro. Sí, desde luego, Patricia, que es un momento crucial en nuestra evolución. El arte rupestre, que tantos enigmas tiene y que tanto nos cautiva cuando visitamos una cueva, pues, por ejemplo, en Cantabria, no existiría si el ser humano previamente no hubiera domesticado el fuego, no lo hubiera utilizado como algo cotidiano. Se establecen, digamos, tres edades en esos primeros homínidos, que algunos no son ni siquiera sapiens, son todavía más antiguos, anteriores. Aproximadamente hace entre 1 millón y medio de años fue cuando descubrimos que podíamos hacer fuego. Seguramente no lo podíamos hacer de forma habitual. Simplemente, pues que, por ejemplo, cuando había una tormenta y caía un rayo en un árbol, pues quedaba ahí ese rescoldo, ese fuego, que algún intrépido, yo digo que ahí tuvo que haber algún Prometeo que se arriesgó más que los demás a acercarse a eso que hace daño y traer a la tribu pues un palo con ese fuego y ver qué pasa, y ver cómo al final pues los alimentos crudos se podían cocinar, alimentos que nunca habíamos pensado comer se podían comer, como por ejemplo las legumbres, y eso parece ser, según cuentan los antropólogos, cambió hasta la forma de nuestro cerebro, haber descubierto el fuego, que además de los 4 elementos es el único que se puede producir, que casi como en un acto mágico, frotando 2 piedras, con mucho esfuerzo. Habría que preguntar quién hoy en día sabe hacer fuego a la antigua usanza, no vale con mecheros o con cerillas, y entonces descubrimos que era un elemento que podíamos
crear a nuestro antojo, casi como si fuéramos dioses, porque ya que el fuego se nos fue otorgado desde los cielos, es decir, a través de los rayos, a través de la tormenta, pues es un elemento divino y se convirtió en un elemento que nos ayudó a evolucionar, que se cree que fue hace 400.000 años, cuando ya se estableció el uso habitual y cotidiano del fuego en fogones, que se podía transportar en unos elementos que se han encontrado en algunas momias antiguas, como Otzi, como la momia de Otzi, que fue, eso ya es más, todavía bastante más cerca de nosotros, pero bueno, era un hongo, el hongo yesquero, donde se podía almacenar pues algo así como una brasa, y lo que ocurre es que tiene una combustión muy, muy, muy lenta. Entonces puedes caminar con ese fuego y volver a implantarlo en otro lugar. Entonces conseguimos llevarnos el fuego, conseguimos utilizarlo, y al final algo que fue tan importante para nosotros, para nuestra supervivencia, nuestra defensa de los depredadores, para estar despiertos por la noche haciendo guardia, para estar calentitos, etcétera, pues eso que nos ayudó a llegar más lejos, a tener aleaciones, a tener metales, etcétera, pues al final lo convertimos en un elemento sagrado, un elemento que formaba parte de las liturgias, formaba parte de la conexión con los ancestros, y que al final ha perdurado hasta nuestros días. ¿Quién no hace en su vida cotidiana pues algún acto como, por ejemplo, encender una vela? Sí. Que más allá de generar paz o bienestar, el hecho de ver ese fuego controlado, esa velita, pues es un acto trascendental que nos puede llegar a comunicar con otros mundos. Uh-huh. La verdad es que, claro, está tan presente, es un elemento que está siempre ahí, que ni nos paramos a reflexionar sobre ello, y mucho menos en estos tiempos que corren. Pero tú lo has comentado antes, ¿no? En el momento ese de juntar, de hacer, de que brote la chispa, ¿no? En el momento en que el hombre consigue eso, claro, el misterio también se inicia. Para los alquimistas este era un elemento primigenio, que era hacedor, era creador. Y como yo comentaba antes, tiene esa dualidad, ¿no? Destructor también. Es un elemento que atrae porque se busca su beneficio, pero al mismo tiempo pues crea bastante temor, porque puede ser realmente destructivo. Me imagino que en el devenir de los tiempos el hombre ha intentado buscar explicación, me imagino, no, sé, porque la curiosidad también está ahí desde el principio, y siempre ha querido buscar una explicación. Y al fuego siempre se le ha buscado y se le ha investigado. Y en tu libro hablas de muchísimas cosas, claro. Aquí vamos a hablar de algunas. El resto ya, queridos oyentes, pues tenéis que buscar e indagar en las páginas del libro del fuego. Pero, entre otras cuestiones, el ser humano ha utilizado el fuego para explicar ciertos fenómenos que quizá ha presenciado y que ha tenido que recurrir de su saber en ese momento para interpretarlo. Lógicamente me estoy yendo hacia el tema mitológico, hacia las leyendas, hacia las creencias, hacia las deidades. Y tú en tu libro pues también plasmas negro sobre blanco acerca de estas materias, Álvaro. Pues sí, hay fenómenos que el ser humano ha visto y que ha interpretado a su manera, según el momento y según los conocimientos y según las supersticiones de aquel instante. Y hay muchas leyendas alrededor del mundo que nos hablan de cómo el fuego, pues eso, se consiguió de forma sobrenatural, gracias a ciertos héroes, gracias a la ayuda de animales. Hay historias en las que, pues, por ejemplo, hay historias que dicen que las golondrinas, una golondrina fue la que robó el fuego a los dioses y nos lo otorgó a los humanos, y por eso las golondrinas tienen unas manchas rojizas, que sería por haber portado el fuego en el pico, como una especie de pequeña antorcha, y se había quedado esas manchas ya para siempre de color rojizo. Incluso la cola de las golondrinas, que es partida en dos, como en forma de V, dicen que se tiene esta forma porque el dios al que se la robaron, que se llamaba Tengri,
pues se enfadó y le lanzó un flechazo al ver que le habían robado el fuego. Esas son leyendas de tribus remotas que entroncan todas con el que ya hemos nombrado, con Prometeo, ¿no? Que sería de alguna manera el gran rebelde y el gran castigado. Se supone que Prometeo se apenó por la humanidad. Este era un titán que tenía pena porque al crear a la humanidad parece que no nos habían dado nada especial. Pues había pájaros que podían volar, había peces que podían estar en el agua, otros que tenían garras, un olfato desarrollado, o la vista, o el oído. Pero nosotros pues éramos unos pobrecillos que, pues eso, este titán se apena y dice, bueno, pues les voy a dar algo que van a poder aprovechar. Y es cuando le roba a los dioses del Olimpo el fuego sagrado y nos da una antorcha a los seres humanos. Pero esto no solamente es que Prometeo nos diera una antorcha y así descubriéramos el fuego, ¿no? Que de nuevo vuelve a ser algo que cae de los cielos, algo que baja. Es que además con esa antorcha, con ese fuego, nos regaló la iluminación, que lo que implica es el intelecto, la capacidad de inventiva, en fin, incluso hay quien dice que hasta un conocimiento oculto, vamos a decir espiritual, energético, que no ha sobrevivido bien al paso de los tiempos, pero que aquellos primeros humanos sí que tendrían. Todo ello asociado al fuego. Claro, él fue condenado a estar encadenado a una roca de la que no podía salir, no podía escaparse, y todos los días un águila venía a comerle el hígado, el cual se regeneraba una y otra vez, hasta que, bueno, la leyenda de Prometeo cuenta que finalmente fue liberado por Hércules. Pero bueno, ahí están esas creencias que nos conectan con el fuego. También hablo en el libro de Lucifer, porque este ángel caído, del cual tanto se ha hablado en positivo y en negativo, pues no deja de ser una historia muy, muy, muy similar a la del titán Prometeo. Además, Lucifer es llamado el portador de la luz. Por tanto, podría ser otro de esos héroes caídos en desgracia, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí, pues el ser humano ha visto fenómenos asociados con el fuego y les ha dado interpretaciones sobrenaturales, como también podemos hablar de los fuegos que son estos flotando en los bosques y son interpretados como, por ejemplo, la presencia de hadas o duendes. Precisamente, mira, ahora mismo tengo aquí, bueno, por cierto, pobre Lucifer, un pobre incomprendido, muy maltratado el pobre. En fin. Eso piensan muchos y también tienen sus motivos para pensarlo. Es una figura, como digo, muy ambigua. Sí. Nosotros tenemos en Madrid aquí la fuente del ángel caído y mucha gente la admira porque es muy bonita, pero la admira con cierto reparo porque en definitiva estás mirando al demonio. Entonces ahí hay una dicotomía que también la tiene el fuego, eso que tú has dicho de destructor, pero por otra parte un concepto purificador o sagrado. Uh-huh. Y te decía, tengo abierto aquí tu libro ahora mismo, pues ese capítulo tan chulo, el capítulo 3, Luces errantes y traviesas, los fuegos de hadas, y en donde nos metes de lleno mucha mitología, ¿no? Y tengo abierta aquí la página en la que nos hablas de las tierras bajas al sur de Escocia y nos hablas de ese ser llamado, que le llaman Spunky, y bueno, pues nos hablas de leyendas, pues por ejemplo del siglo XVIII acerca de este ser y dices lo siguiente: él es un demonio de fuego y conduce a la gente fuera de su rumbo para ahogarla. Aparece a veces a nuestros pies y después delante de nosotros, con su vela, como a 2 o 3 millas de nosotros. Muchos buenos barcos han sido hundidos por spunkies o spunkies. Los barcos, llegando a tierra firme por la noche, cuando observan una luz por encima de la tierra, la siguen y se hunden. Esto, como tú nos cuentas, lo relataba el escritor Dougal Graham allá por el siglo XVIII. Es una pequeña muestra de todo lo que nos espera en este libro tuyo, el libro del fuego. Y aquí tenemos estos elementos, ¿no? De nuevo, un ser mitológico que, bueno, en este caso era un poco puñetero. Un poco puñetero, no, bastante malvado. Sí.
Además hay, no solamente en Reino Unido, sino en muchos lugares del mundo, muy distantes y que parece que no han tenido demasiado contacto, como por ejemplo pues en Colombia, por ejemplo en la India. Bueno, la India sí acá ha tenido mucho contacto con Reino Unido, pero a lo que voy, es una leyenda que parece bastante global, sobre unas luces que podríamos asimilar a lo que llamamos fuegos fatuos. No olvidemos la palabra con la que nombran a los fuegos fatuos en el idioma anglosajón, que es will o the wisp, que es algo así, traducirlo es complicado, pero es algo así como la voluntad de la antorcha, o la antorcha con voluntad, es decir, como si fuera una antorcha que tiene vida propia, ¿no? Claro, en lugares boscosos, en pantanos, cerca de las costas, han sido vistos estos resplandores de diferentes colores, y algunas leyendas del folclore pues efectivamente las asocian con esa buena gente, con esa good folk que llaman cariñosamente, porque si los llamas de otra forma se enfadan, tienen muy mala leche, las hadas y los duendes, y muchos viajeros que estaban por ahí extraviados han asegurado haber visto a uno de estos spunky o hinky punk que dicen que bueno, pues que tú puedes ver esa luz brillando, y cuando vas a seguirla porque piensas que hay otro viajero y por tanto esta persona te podrá orientar, pues esa luz sabedora de que la estás siguiendo te espera, y cuando estás más cerca se empieza a mover y te va llevando por donde quiere. Y algunas historias dicen que es que te lleva a un pantano, te lleva a arenas movedizas, te lleva al borde de un barranco, y justo cuando te vas a caer desaparece entre carcajadas y tú te caes y o mueres o te quedas gravemente lesionado. Entonces, en esas luces que se han visto, ya digo, alrededor del mundo entero, pues se han dicho que tienen una cierta inteligencia, que parece que saben que las estás siguiendo, y que pues han asustado, han hecho que se pierdan, y hay incluso relatos de personas que se han llevado muchos sobresaltos con estos fuegos que aparentemente parecerían tener vida propia y parecerían jugar con nosotros a una especie de pilla-pilla. O sea, unas luces bastante cabronas, dicho así, en llano. Sí, totalmente. Sí, con mala leche, porque hay muchas historias, y en Brasil, por ejemplo, eso ya lo entroncaríamos con las luces, lo que llaman en Argentina las luces malas. Fíjate cómo le llaman a este fenómeno, luces malas. O sea, están asociadas con el diablo, con los duendes, incluso con los ovnis, porque a veces han estado flotando por el aire y luego han descendido. Hay algunas historias incluso de personas que han llegado a ser abrasadas, o que su casa ha sido quemada por estas luces. Por tanto, aunque el fuego fatuo es un fenómeno que más o menos se puede explicar porque hay materias en descomposición que sueltan ciertos gases que son fácilmente inflamables, y depende de qué gases suelten, puede ser de un color o de otro, y es verdad que son muy volátiles, y cuando alguien se acerca a ellas, el propio aire que genera el cuerpo hace que el fuego en sí, ese aire tan mínimo, o el aliento de la persona, puede hacer que el fuego fatuo parece que se aleja de nosotros porque hemos movido aire en su dirección, entonces parece que se aleja de nosotros. Y otra cosa que decían es que cuando la persona está huyendo, el fuego parece que se acerca de nuevo, y eso se puede interpretar como que has movido aire para adelante, aire para atrás. Eso es muy volátil, muy volátil. Y como digo, algunas de estas historias de folclore se podrían explicar por la presencia de un fuego fatuo, otras tienen tal cantidad de movimientos endiablados y de aparente interacción con el testigo que no podría ser explicado de una forma natural, vamos a decir. Y los fuegos fatuos inevitablemente están relacionados con el mundo de los difuntos y con el mundo de las velas. Antes las has nombrado. De hecho, dedicas una parte interesante en tu libro acerca de la magia, ¿no?, que rodea, y todo el simbolismo, todos los rituales, la ritualística que hay alrededor de las velas, de encender un cirio, de lo que representan, de lo que simbolizan para nosotros, ¿no? El hecho de ir a una iglesia, encender una pequeña vela o mismamente en casa, la paz que nos puede aportar, en fin, y parece que representan de alguna manera cuando
lo acercamos al mundo de los difuntos, bueno, pues el recordar a esa persona que ya no está, ¿no? Simboliza un poco su presencia todavía a este lado del espejo, aunque esa persona haya ya pasado al más allá. Sí, además fue el cristianismo el que introduce el tema de las velas para los difuntos, para los santos, para rezar, ya que según las escrituras, pues Jesucristo es algo así como la luz del mundo. Todo lo que sea encender una luz y rezar nos conectará, vamos a decir, de una forma más rápida, con conexión de velocidad alta, con lo divino o con los que ya no están. Las velas, hay que decir que pues son energía, son calor, aunque sean pequeñitas, y muchos sensitivos, muchos medium han dicho que cuando han conectado con fallecidos, los fallecidos solicitan que se encienda una vela por ellos, solicitan ese calor, esa luz o esa energía como elemento que de alguna manera les va a dar confort en el otro lado. Por eso hay muchas historias que tienen que ver con el fuego y los difuntos, y la más conocida en España son las llamadas cortejos de muerte, Santa Compaña, que aparecen en Galicia, en Extremadura, en diferentes lugares, pero bueno, la más famosa es la Santa Compaña, y hay personas que lo que aseguran haber visto ahí en el bosque en mitad de la noche, pues es lo que parecían unas figuras, pues un tanto difusas, como si fueran vestidas de monjes, que eso sí, lo que veían bastante nítido es que iban portando candiles, antorchas, cirios, es decir, veían los puntos de luz anaranjada, no estaban al lado de ese cortejo, y menos mal, porque si se acerca a la Santa Compaña, sabes lo que hacen, te ofrecen la vela, y si tú recoges esa vela, eres ese cliente que va a formar parte de la Santa Compaña, por lo tanto, mejor cuanto más lejos. Entonces, hay muchas aldeas, muchos lugares así rurales. Lo mismo pasa con las luces malas en Argentina, que han sido vistas en medios rurales, en zonas de montaña, en zonas muy despobladas, donde lo mágico todavía sobrevive, y eso, pues, lo que han visto, no sé lo que han visto, si han visto una procesión de muertos, eso no lo puedo asegurar. Quizá hayan visto casualmente, lo cual es bastante extraño, una hilera de fuegos fatuos, pero es muy simbólico que se asocie estos cortejos de muerte con esas velas, con esa luz que en definitiva es un poco la esperanza de una purificación, porque estos seres que están por ahí pululando, su historia es la de que están en algo así como un purgatorio, como en un lugar en el que no están cómodos y deben limpiar sus pecados hasta que puedan ir a otro lugar mejor. Y hablando de purificaciones, algunas veces, o en muchas ocasiones, vienen acompañadas de castigos. Y también dedicas una parte de tu libro pues a esos hechos en los que el fuego ha tenido absoluto protagonismo para purificar el alma y devastar el cuerpo de algún que otro humano que en su momento pues fue mirado con malos ojos y dijeron a la hoguera con él o con ella, y acabaron pues eso, quemados vivos, una muerte horrible. Y todo ello en nombre de la religión, las ideas, el fanatismo, y no solamente seres humanos, sino también, bueno, pues ahí tenemos las famosas quemas de libros, ¿no?, que se han sucedido a lo largo de la historia, y tú también nos das algunos ejemplos en el libro del fuego. Sí, además esto que parece de la Edad Media sigue ocurriendo. Hombre, la Inquisición ya no existe, ha mutado, ya no existe exactamente como era en su momento, ya no se quema las brujas, pero hay otro tipo de Inquisición, vamos a decir, de censura y de cancelaciones y este tipo de historias, sí. Pero bueno, a lo que voy es que se sigue quemando gente en el mundo, no en nuestro mundo de Occidente, no, pero hay casos de personas acusadas de brujería en Kenia, que fueron quemadas en el año 2008, Fíjate, no hace 100 años ni 200. Y los libros igual, hace poco pues en sectores evangélicos y sectores muy ultras, vamos a decir, de la religión, pues hubo una convocatoria para quemar los libros de Harry Potter, porque decían que inducían a la brujería y al satanismo y todas esas cosas muy malas, muy malas, muy malas.
estamos en el siglo XXI. Pero bueno, esto es una cosa que los que han quedado ahí, yo hago en el libro un repaso, ¿no?, de personajes que murieron en el fuego y que han quedado como baluartes del pensamiento libre, o en fin, como personas que finalmente no tenían culpa de nada y su figura fue restituida, pues como fue Juana de Arco, o el más icónico en estas lides, que es Giordano Bruno, una persona adelantada a su tiempo, con ideas frescas, que en una época en la que no convenía. Personas como Miguel Servet, fueron personas que fueron contra, o sea, que se atrevieron a decir cosas que iban en contra de la religión, ya sea el catolicismo o el protestantismo, o sea, o incluso contra ambas, como le pasó a Miguel Servet, que además descubrió la circulación pulmonar, y fue alguien que, bueno, pues que sirvió para el avance de la ciencia. Fueron quemados. Y a mí uno que me gusta mucho es el último gran maestre templario, que es Jacques de Molay. Uh-huh. Este señor que fue quemado en 1314 en una hoguera muy simbólica que se ubicaba frente a la Catedral de Notre Dame de París. Catedral que, por cierto, hace no mucho se quemó, como si fuera la propia venganza de este monje guerrero, líder de los templarios, que sabemos que fueron víctimas de una conjura pues del Papa con el rey de Francia, con Felipe IV. Y, en fin, era una cuestión más bien económica. Pero bueno, se cebaron contra ellos. El Papa Clemente V pues dio su bendición para que se persiguiera a los templarios por herejía, y en su lecho de muerte, pues Jacques de Molay dijo que sus verdugos habrían de pasar en un corto plazo por la justicia divina. Es decir, les mandó un gafe que no veas. Les mandó una maldición justo mientras se estaba quemando, y bueno, casualidad o no, el mismo año de 1314 muere Papa Clemente V, muere Felipe IV, y muere otra persona que fue un cómplice de toda esta conspiración. O sea que parece que surtió efecto esta maldición. Y respecto a las quemas de libros, pues ha habido muchas. Los nazis quemaron libros en la plaza principal de Berlín, cuando asumieron el poder, libros que tenían que ver, bueno, pues con los judíos, con todas esas clases inferiores que ellos persiguieron. Y tampoco hay que irse tan lejos. En España también hubo una quema de libros en la época de los Reyes Católicos, cuando se conquistó el territorio andalusí. Pues hubo una gran quema de libros, pues que tenían que ver con grandes saberes que hubo en Al-Ándalus, con grandes saberes, pero de origen islámico. Entonces se perdieron grandes tesoros que nunca más podrán ser recuperados. Ha habido muchas quemas de libros, y ha habido mucha destrucción. Esta que te digo ocurrió en 1502. También podríamos hablar de las quemas que sufrió la biblioteca de Alejandría, en Egipto, donde estaban los grandes saberes de la humanidad, y algunos sin copia de seguridad. Y bueno, no es que se pretendiera quemar, fue en un contexto bélico, no se quemó a propósito, aunque hay quien dice que sí, pero bueno, fue un contexto bélico, fue un contexto de grandes tensiones, y fueron varias las quemas que sufrió esta biblioteca, que hoy en día, si vas a Egipto, si vas a Alejandría, vas a encontrar que de nuevo se volvió a fundar, y es muy bonito esto, una gran biblioteca donde se atesoran varios de esos saberes, pero se cree que en aquel momento se perdió gran parte del conocimiento humano, de la misma manera que ocurrió en esa quema que te he explicado del siglo XVI en España. Y es una pena. El ser humano muchas veces ha reaccionado con fuego ante lo que era diferente, ante lo que pensaba diferente, o lo que explicaba una historia diferente de la que se quería imponer. Y el fuego, ya se sabe, el fuego destruye. Hay quien dice que purifica, pero el fuego destruye, y es un elemento que se ha empleado, sí, como una especie de, casi, vamos a decir, castigo, como un daño a la memoria. Y para terminar, Álvaro, para ir finalizando esta sesión aquí en la cripta de Proyecto Terror, vamos a hacerlo con un poquito de misterio. Vamos a hablar de algunos incendios misteriosos,
Y qué mejor que irnos hasta lo que en su día fue el hogar de la gran bestia, de Aleister Crowley. Nos vamos hasta el lago Ness, nos vamos hasta Escocia. Tú nos das varios ejemplos de situaciones, momentos históricos en donde el fuego hizo acto de presencia de una manera, misteriosa, enigmática, marcando algunos enclaves como malditos. Y es el caso de la mansión Boleskine, ¿no?, en Escocia. Y además nos hablas no solo del incendio, sino de todo lo que ha rodeado, en este caso, a este punto de la geografía, rodeado de tanta magia, de tanto ocultismo, pues no solo por este mago, por Aleister Crowley, sino por sucesos anteriores a nivel histórico que de alguna manera parece como que estaban marcando el destino, ¿no?, de ese enclave. Pues sí, esta es de mis historias, Patricia, favoritas del libro, porque además estuve por allí en un viaje y bueno, pues es que yo soy muy fan de Led Zeppelin, también de Aleister Crowley, aunque tiene su parte oscurantista, digamos, pero bueno, me encanta Escocia, o sea, todo lo que hay en esta historia me encanta. Hay una historia de zombies también, que te contaré ahora, es que tiene todo. Y bueno, pues sí, nos vamos a ir a las orillas del lago Ness, donde habita el famoso monstruo apodado como Nessie, que no sabemos lo que es o si es algo, pero que se lleva hablando de él siglos y siglos y siglos, no es una cosa moderna. Y en 1970, el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, bueno, pues se entera de que está a la venta la mansión que antaño había sido habitada por Aleister Crowley. Y bueno, no lo duda, porque él era muy ocultista, el guitarrista, digo, muy fan de Aleister Crowley, de hecho, de la Golden Dawn, de Telema. De hecho, bueno, él tenía editaba una revista que se llamaba Equinox, que así se llamaba también una tienda, la que era propietario, o sea, la revista Equinox la editaba Aleister Crowley, pero la tienda que tenía Jimmy Page, una tienda esotérica, también tenía este nombre, Equinox. Bueno, pues, ¿por qué es famoso el lugar? Pues porque han pasado muchas cosas, como bien has dicho. Se sabe que este sitio, bueno, tiene construcciones al menos desde el siglo XIII, en la cual encontraríamos una pequeña iglesia y un cementerio. En esta iglesia es en la que ocurrió, ya más adelante, ya en el siglo XVII, ocurrió una historia que podríamos llamar una historia de zombies. Es una leyenda que se cuenta en el lugar. Y nos dice que por allí pasó un sacerdote llamado Thomas Houston, que habría sido llamado al sitio porque estaba ocurriendo algo muy extraño. Resulta que al cementerio que estaba junto a la parroquia estaba acudiendo, bueno, una especie de nigromante, una especie de mago negro, no sabemos muy bien, algún antepasado de Aleister Crowley, que estaba utilizando sus conjuros para revivir primero para contactar con los muertos, que ya era una cosa que era una transgresión prohibida por la Iglesia, pero en segundo lugar para revivirlos, incluso se decía. Entonces este hombre, cual superhéroe santo, acudió este Thomas Houston para revertir aquello, para los muertos que se habían levantado, volverlos a llevar a sus tumbas y a través de sortilegios cristianos, pues expulsar a este sacerdote. Leyenda o no, el caso es que la Iglesia acaba siendo pasto de las llamas. Ya, de nuevo tenemos aquí el fuego, por aparentemente un incendio espontáneo, lo cual ya veremos que posteriormente ocurrió también con frecuencia y en época actual, destruyendo todo el templo con los fieles que estaban en su interior. Algunos murieron en ese incendio. Todo esto forma parte de las brumas de la leyenda. Ya no existe la iglesia, sí el cementerio, que está muy cerquita, no está al lado de la mansión, pero pues estará, no sé, a 50 metros de la mansión. Y en la mansión ya, su historia, la Boleskine House está, la mansión donde se fue a vivir Aleister Crowley, su historia comienza en 1760, es un pabellón de caza que se construye un aristócrata y bueno, pues van pasando diferentes dueños. Dicen que en esa mansión habría habido algún tipo de historia truculenta como un suicidio, y en 1899 se va a vivir allí Aleister Crowley, pero no por cualquier cosa. Elige la ubicación, yo creo que de forma bastante inteligente. Era una casa solitaria en aquel momento, estaba en un sitio apartado, rodeado de naturaleza,
tenía muy cerca las aguas del lago Ness, tenía el elemento tierra por todas partes, el elemento fuego también, por lo que hemos hablado de que ese lugar, en ese mismo sitio estuvo esa iglesia que se quemó, y el elemento aire, te lo aseguro que ahí corren unos aires que no veas. Maravillosos. Tenía los 4 elementos. Sí. Y además él decía, medio en broma, medio en serio, como él hablaba, que él había visto al monstruo del lago Ness, Aleister Crowley, y que era como algo así como su mascota, y que de vez en cuando arrojaban piezas de animales o incluso animales enteros muertos, ovejas por ejemplo, para alimentar a su mascota, el monstruo del lago Ness. Cosas de Crowley. Es que no puedo evitarlo y me estás contando esto y me viene a la mente una escena de una película que no sé si habrás visto, que se titula Mandíbulas, que es sobre un cocodrilo, y hay una escena que la interpreta Betty White, una de las chicas de oro, y está dando de comer al cocodrilo. Ella se asoma ahí como a esa especie de lago que tiene al lado de casa y le va dando de comer, y luego los pequeños cocodrilitos. O sea, me estoy imaginando a Aleister Crowley saliendo por la mañana con los bichos en un cesto y lanzándoselos a Nessie al lago, ¿no? Como si estuviese echando pienso a las gallinas. Pues algo así, como si estuviera diciendo pitas, Lo mismo. y le está tirando una pata jamón al monstruo del lago Ness. Lo veo, me lo estoy imaginando. Claro, el problema es, Patricia, que él se muda aquí para hacer algo, porque él se aleja un poco de su comunidad, de su comuna hippie mágica, y se va para allá tomando un libro, que además es un libro mágico, que es el libro de Abramelin. Él quiere realizar un ritual para convocar al ángel de la guarda. O sea, no era nada satánico, él quería invocar a un ángel y, bueno, pues contactar con esa entidad, no sé si pedirle su protección o yo qué sé, pero para hacer esto, según este grimorio, había previamente que convocar y subyugar a los 12 príncipes del infierno. Primero había que controlar a ellos para que pudiera aparecer el ángel de la guarda. Para hacer esto había que hacer una serie de prácticas, pues que incluían ayunos, abstinencias, que incluían meditaciones, que incluían una serie de pasos muy largos, muy tediosos y que no te aseguraban tener ningún resultado. Parece ser, de hecho, que no llegó a contar con la presencia de ese ángel. Hay una película inspirada en todo esto, pero ahora no me viene a la mente cómo se llamaba esta peli, no muy antigua, bastante moderna, inspirada en todo este episodio. No sale Aleister Crowley, pero que es una mujer que quiere convocar una entidad y se está durante un tiempo en una casa, una película muy rara, que se llamaba El Ritual del Más Allá, creo que se llama la película. Me la apunto, bueno, porque ahora mismo tampoco me viene a mí a la mente. Está por ahí en plataforma, Vale. O sea, que se puede encontrar. A ver si esto ya conforma. El ritual de la muerte. Del más allá. O del más allá. Me la voy a apuntar. Sí, es esa, ¿eh? En inglés se llama A Dark Song, una canción oscura, A Dark Song. Ajá. Pero en español, El Ritual del Más Allá, Vale. de 2016. Apuntado. Y es eso. Te hago la sinopsis. Sofía ha alquilado una casa en medio de la nada y ha pagado un dinero extra para que no le hagan preguntas. Su única compañía será Michael Solomon, un ocultista, que sería algo así como un Aleister Crowley, que debe ayudar a Sofía a colmar su deseo más profundo, realizar un largo y extenuante ritual para poder contactar con su difunto hijo. Ahí lo dejamos, no digo más. Pero a alguno le puede parecer aburridilla, pero al que le gustan estos temas y el ocultismo y demás, va a encontrar un montón de señales que tienen que ver con la magia y tal. O sea, se ve que quien hizo esta peli a lo mejor se había leído el libro del fuego. Seguro que no. No, porque no estaba todavía. Claro, era del 2016. Ahora que has leído la sinopsis, me quiere sonar, pero voy a investigar. Sí. Vale, pues a ver qué te parece. Bueno, pues a lo que voy. Intenta hacer esto Aleister Crowley, no lo consigue. Yo creo que se aburre, porque no podía ni comer bien, ni practicar el sexo que a él tanto le gustaba. Entonces, pues dice, ya, no ha salido el ángel, me voy. Deja la casa ahí, pero dicen que la deja con una puerta abierta, metafóricamente hablando. Con una puerta abierta que sucesivamente, después la compra el guitarrista de Led Zeppelin en 1970, y ahí dicen que se escuchaban ruidos por los pasillos, se escuchaban sonidos de pezuñas, se escuchaban gruñidos.
Hay quien habitando esa casa soñó que le atacaba algo que podríamos identificar como un demonio, movimiento de objetos muy bruscos como sofás, como alfombras que incluso se enrollaban solas, portazos sin que hubiera viento en ese momento, sensaciones muy 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 raras. Él no vivió mucho tiempo, pero tenía una persona siempre de su confianza cuidando la casa, aunque Jimmy Page no pasaba mucho por el lugar, sí que se enteraba de lo que ocurría. Incluso se escuchaban golpes secos en el suelo que eran así como pum, 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 y eso decían que era la cabeza de una persona que había sido decapitada. Otros dicen que se pegó un tiro, la cabeza de una persona que anteriormente había habitado el lugar rodando por el suelo. O sea, la estoy viendo rebotar la cabeza, pum, pum, pum. Totalmente. Qué mal rollo. Así. Muy, muy, muy mal rollo, y al final, bueno, fue abandonada, pasó por diferentes manos, se convirtió en hotel, no funcionó, y hoy en día está abandonada, pero lo que pasa es que de vez en cuando se quema sola, o aparentemente sola, vaya, no encuentran a quién ha perpetrado este incendio. Sabemos que hay seguidores de Crowley que visitan el lugar. A ver, yo he estado en el perímetro de la casa, no he estado dentro, porque bueno, estaría infringiendo las normas y no me apetecía, estando en el extranjero, que viniera la policía y todo eso. En fin, podía haberlo hecho porque estaba muy tranquilo ese día, pero bueno, me cagué un poco, digamos. Claro, es una propiedad privada, ¿no? La propiedad privada, y con el halo que tiene de maldiciones el lugar, digo, a ver si voy a profanar yo este sitio. Y la lías. Y total, que claro, y la lío. Y en 2015 y en 2019 se ha quemado. De hecho, la casa está, la pobre, medio en ruinas, y hay una asociación de amigos de la Boleskine House que recaudan fondos y tal para mantenerla, simplemente mantenerla. Hay idea de en un futuro volver a intentar lo del hotel, pero hasta donde yo sé, y 2019 no es hace tanto, es cuando sufrió su último, vamos a decir, incendio espontáneo. Quizá por esa puerta abierta me dejó a Aleister Crowley. Pues el fuego, que siempre vuelve, aunque parezca que lo has apagado, sobre todo este tipo de fuegos a los que rodea el misterio. Y ya ahora sí que sí, para finalizar del todo, unos breves apuntes, porque hablas también sobre ello largo y tendido, Álvaro, en tu libro, y además es que son hechos que llegan hasta nuestros días y que, claro que hay en muchas ocasiones explicación científica, pero el enigma continúa sobrevolando a la combustión espontánea, porque no deja de impresionarnos cada vez que sabemos de algún caso o vemos fotos, imágenes, ¿no? De aquí estaba sentada la abuela, la dulce abuela Antonia, y ahora solamente queda su pierna ahí en el suelo completa, y el resto son cenizas. Es decir, es una imagen que nos choca muchísimo, ¿no? Aunque utilicemos el humor negro para intentar asimilar estos hechos. Pero el tema de las combustiones espontáneas también es un fenómeno que sigue atrayendo a muchísima gente. Sí, además es muy incómodo porque siempre que se arroja una solución posible a estas combustiones hay un pero. Es decir, estamos aún hoy en el siglo XXI, que ya apenas ocurre, pero sigue siendo, cuando ocurre, deja a todo el mundo desconcertado. Hay casos en este siglo XXI de personas que estaban caminando por la calle y sin más han empezado a arder. Wow. O sea, ya no es una persona que está en su casa y se ha dormido con el cigarrillo encendido. Una persona que está paseando y la gente ve como de repente arde. Y algunos han sobrevivido y otros no a estas combustiones. La mayoría de los que son víctimas de la combustión espontánea mueren. El caso es que la ciencia no puede aceptar el concepto de espontánea. Es decir, la ciencia no puede aceptar que algo eche a arder sin más. Sí que hay una explicación que pueda ser que la persona tuviera algo en sus ropas. Por ejemplo, la acetona. La acetona es una cosa que se utiliza para quitar el esmalte de las uñas, pero también es un compuesto que nuestro cuerpo segrega de forma natural. Una cantidad aceptable, no pasa nada. Pero cuando una persona tiene un desequilibrio por problemas de salud, y son varios los que pueden generar estos problemas, como por ejemplo hacer una dieta muy rigurosa, exudamos más acetona de la normal, y se ha comprobado que la acetona, con una chispa de estas que cuando nos damos calambre, que salta una chispita, sí, de estática, de electricidad estática,
puede originar ya un incendio si algo está impregnado en acetona. Es una de las últimas hipótesis de la ciencia de por qué hay gente que echa a arder sin más. Porque claro, no se puede contemplar cómo una persona se puede quemar sin explicación aparente. Y los casos más icónicos son aquellos en los que el sujeto ha aparecido calcinado, incluso la mayoría de sus huesos, cuando calcinar los huesos requiere muchísimo calor o muchísimo tiempo, una de dos, y luego han quedado algunas cosas totalmente indemnes, como por ejemplo, bien decías, una pierna, un pie, pero el pie con su zapato y su media. Como un fuego devastador se ha creado para incinerar un cuerpo con huesos incluidos, pero no ha tocado el zapato, ni la media, ni el pie. Ha parado en un momento dado. Es como si una fuente de calor muy fuerte se hubiera originado en el abdomen de la persona y desde ahí se hubiera ido irradiando. Y la cosa es, la gran pregunta es, si tú te estás quemando salvajemente, ¿por qué aparentemente no has hecho nada para intentar apagar ese fuego? Es decir, hay personas que aparecen quemadas en su silla, en su cama, a lo máximo en el suelo de la habitación. Por cierto, el resto de objetos de la habitación no permanecen dañados. Hay un caso en el que una persona sufrió esa combustión, quedó reducida a cenizas y a 30 centímetros había una pila de periódicos que ni siquiera se chamuscaron. Entonces es como un fuego muy focalizado en la persona, muy intenso, y que no está vinculado con una fuente de calor externa. Por eso hay muchas personas que especulan con que la combustión espontánea, bueno, en el pasado se dijo que esto era, ya hoy en día no se dice esto, pero que era un castigo divino, porque muchas víctimas de la combustión espontánea eran bebedores, entonces era un castigo divino a los borrachos. Además se estableció una teoría de que ardían con mayor facilidad porque su estómago contenía licores, y entonces estos propiciaban la combustión. Hoy en día se especula también con que hay algún tipo de desequilibrio energético en la persona, con estas teorías que vienen de Oriente, de que nuestro cuerpo tiene unos chakras, unos centros de poder, 7 chakras oficialmente, aunque habría bastantes más en diferentes lugares del cuerpo y fuera del cuerpo, pero bueno, ya eso sería muy engorroso, pero bueno, en esos 7 chakras, pues hay uno que está en el estómago, que es el tercer chakra, contando desde el coxis, contando desde abajo, el tercer chakra, que además, en las tradiciones orientales, está asociado, fíjate tú, con el elemento fuego. Entonces, hablaba de que una práctica de meditación o un estado de la persona que pudiera estar pasando por un problema psíquico, por un problema de salud muy grave, pues podría haber generado, en casos muy extremos y dándose muchísimas, vamos a decir, casualidades, entre comillas, muchísimos factores a la vez en la misma persona, porque si esto fuera tan fácil habría combustiones todos los días. No, dándose muchos factores se podría conseguir que una persona, pues algo así como se autoinmolara, o sea, empezar a arder desde dentro por una especie de cortocircuito energético. Hay algunos yogis que dicen que en sus prácticas de meditación extremas, que no son las que hacemos cualquier día, ni hacer yoga ni meditar es malo, al revés, es buenísimo, pero en prácticas muy extremas, relacionadas también con ritos mágicos, pues algunos, yo lo cito en el libro, han dicho que a punto estuvieron de echar a arder. Entonces, hay prácticas que se han hecho, por ejemplo, en lugares de mucho frío, como en los Himalayas, que tú te encuentras a un señor medio en bolas y no pasa frío. ¿Qué secreto tiene este señor? Pues es que tú le tocas y está calentito. Pues es que él puede generar una especie de calor interno, una especie de fiebre autoproducida en la cual pues está no febril sino superlúcido, pero calentito. Hasta ahí bien, pero ¿y si nos pasamos de calor? Pues bueno, son teorías que yo expongo en el libro, son simplemente teorías para intentar explicar algo que la ciencia a nivel, vamos a decir, satisfactorio para todo el mundo, es decir, que nadie le ponga ninguna pega, todavía no ha conseguido explicar. Y eso que hay
varias teorías sobre cómo se produce una combustión de este tipo. Pues todo esto, queridos, todo esto que habéis escuchado, es solo una pequeña muestra de todo lo que alberga este volumen. El libro del fuego, que os va a traer ya desde su portada, con una estupenda ilustración de Tomás Hijo y con una incandescente bicaruela, o sea, salamandra, en su portada, como os digo. No os va a dejar indiferentes. Os invitamos a que os adentréis en sus páginas y disfrutéis de todo el misterio y de toda la magia que alberga el libro del fuego. Álvaro, pues ha sido un auténtico placer charlar contigo. Muchísimas gracias por haber compartido pues este ratuco aquí en la cripta de Proyecto Terror. Nada, muchísimas gracias a ti y espero que disfrutéis de ese calor, pero sin quemaros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y a todos vosotros, queridos, también muchísimas gracias por acompañarnos. Apagamos las velas, cerramos la sesión, dejamos que salgáis al exterior para refrescaros un poquito y recordad que tenemos una cita muy próximamente aquí en la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Listen to them, children of the night. What music they make.